Dime, ¿qué harías si, después de una vida de sacrificios, fueras arrojado a un rincón como basura por tus propios hijos? Yo sé la respuesta. Estuve allí, sentada al lado de un contenedor, mientras mi familia celebraba con falsedad. Mi nombre es Matilde, y esta es la historia de cómo el desprecio de mi hijo me transformó de una abuela humilde en una fuerza de la naturaleza, usando la única arma que me quedaba, un pastel de manzana. Imagina ser la matriarca de una familia y, de repente, ser tratada como un estorbo, un recuerdo incómodo de un pasado que quieren olvidar. Así me sentí, humillada y olvidada, como si todo mi amor y sacrificio no tuvieran valor. Pero este dolor, esta humillación, fue la chispa que encendió mi dignidad. Y es así como te voy a mostrar que un simple pastel, hecho con la misma receta de mi abuela, puede ser el regalo más poderoso y devastador que una madre puede darle a su hijo. Cada segundo importa, porque la verdad, al igual que una buena receta, no puede ser apresurada. Si ignoras esta historia, corres el riesgo de creer que el lujo puede comprar la felicidad y el respeto. Quédate conmigo hasta el final y descubre la verdad que mi pastel de manzana reveló, transformando una fiesta de aniversario en un ajuste de cuentas inolvidable. Me llamo Matilde Torres, tengo 79 años, y vivo en un pequeño cuarto al fondo de la propiedad que alguna vez fue mía. En este rincón de la Patagonia Argentina, donde el viento siempre parece traer un murmullo lejano de nieve y mar, pasé la mayor parte de mi vida criando a mi hijo, Daniel, y sosteniendo un hogar que era más humilde que ostentoso, pero lleno de calor. Hace 10 años, después de enviudar, decidí cederle la casa principal a Daniel y su esposa, Laura. Pensé que así ellos tendrían el espacio para formar su familia y que yo podría quedarme en mi pequeño anexo, con mi cocina y mis recetas, cerca de los míos. Nunca imaginé que, con el tiempo, esa proximidad se sentiría como vivir al lado de extraños. Era un sábado de primavera, pero el aire todavía tenía ese filo frío que corta la piel en las mañanas patagónicas. Desde temprano, vi cómo llegaban autos lujosos que no conocía. Eran socios, políticos y gente de la élite local, invitados para celebrar el 50º aniversario de la empresa que Daniel heredó y expandió. La casa estaba irreconocible, luces colgando del techo, mesas largas con manteles blancos, copas de cristal que yo jamás había usado. Desde mi ventana, podía ver a Laura supervisando todo con ese gesto apretado que siempre lleva cuando quiere impresionar a alguien. No estaba invitada oficialmente, aunque sería absurdo decir que no formaba parte de la familia. Pero me llegó el mensaje: podés pasar por la cocina, así ayudas a la cocinera. 79 años y ahí estaba, entrando por la puerta trasera, como si fuera parte del personal contratado. La cocinera, una muchacha joven y amable llamada Sofía, se sorprendió al verme. «¿Usted es la mamá de Don Daniel? Un gusto, señora», asentí con una sonrisa tímida, mientras me ajustaba el delantal. Aunque no lo dijeran en voz alta, todos sabían que mi lugar ya no era entre los invitados. Durante horas pelé manzanas, batí cremas y revisé que el horno no se pasara. Sofía hacía lo suyo, y entre una cosa y otra, me preguntaba por mis recetas. Le conté de las tartas que mi abuela me enseñó a preparar, de los alfajores que una vez ganaron un concurso en el pueblo. Ella me escuchaba con un interés genuino que hacía tiempo no recibía de nadie en esta casa. Mientras tanto, por la ventana de la cocina, veía a Daniel estrechar manos, sonreír para las fotos, y abrazar a Laura con ese aire de hombre exitoso que tanto le gustaba mostrar. Cuando llegó la hora de la cena, Sofía me dijo que podía ir a mi mesa. Caminé hasta el patio, pero en lugar de encontrar un lugar entre los demás, vi una pequeña mesa de plástico, sin mantel, al lado del contenedor de basura. Había 2 sillas de jardín viejas y un florero de plástico roto en el centro. Un sobrino lejano, que apenas me saluda, fue quien me indicó: es la mesa de los mayores, tía, así están más tranquilos. El olor de los restos de comida era insoportable, y el frío se colaba por debajo de mi chal. Me senté despacio, sintiendo cómo la humillación se mezclaba con el aire helado que me golpeaba el rostro. Desde allí, podía ver el salón iluminado, las risas y el tintinear de las copas. Daniel pasó por mi vista en un momento. Me miró. Siguió de largo. Sin una palabra, sin un gesto. Laura, en cambio, me lanzó esa mirada breve, seca, que aprendí a reconocer, la de alguien que quiere que recuerdes cuál es tu lugar. Respiré hondo. No quería que las lágrimas me ganaran, no ahí, no frente a ese olor a basura y ese silencio que se sentía como un muro entre ellos y yo. Pero algo dentro de mí se encendió. No era solo tristeza, era una rabia tranquila, de esas que no se gritan, sino que se cocinan a fuego lento. Recordé el pastel que había preparado para esta noche, una obra maestra de 3 pisos, con la receta secreta de mi abuela, que había horneado en mi pequeña cocina con mis propias manos. Lo había pensado como un regalo, un símbolo de orgullo familiar.
Ahora me parecía otra cosa, un arma. Me quedé observando la mesa principal, imaginando ese pastel imponente siendo cortado y celebrado por gente que ni siquiera sabía de dónde venía la receta. Y entendí que no lo permitiría. No después de esto. Mi pastel no sería una joya más en la corona de Laura ni un adorno para la foto perfecta de Daniel. No. Si lo servía, sería en mis propios términos, para recordarles, frente a todos, quién soy y qué significa realmente la palabra familia. El viento frío se colaba entre las rendijas de mi chal, pero no me movía. En mi mente ya estaba trazando el camino desde esa mesa miserable hasta mi pequeña cocina del anexo. Me imaginé cruzando el patio, subiendo los 2 escalones de madera gastada y abriendo el horno para sacar el pastel de manzana que había preparado por costumbre, pensando en mi difunto esposo, Ernesto. Él siempre decía que ese pastel era la forma en que Matilde da abrazos que se comen. No era el pastel imponente que tenía listo para la fiesta, pero sí el que guardaba la historia que ellos habían olvidado. Me levanté despacio, sintiendo las miradas curiosas de un par de vecinos que también habían sido relegados a mesas secundarias. No dije nada. Caminé hacia el anexo con pasos firmes, tratando de no dejar que la rabia acelerara mi respiración. Al abrir la puerta de mi cocina, el calor del horno me envolvió. Ahí estaba, sobre una bandeja simple, el pastel dorado, con el aroma dulce y ácido que me transportaba a otra vida, a una mesa donde el amor no necesitaba demostraciones públicas. Mientras lo acomodaba sobre la bandeja grande, mis manos temblaban. No sé si de frío, de edad o de la intensidad del momento. Por un instante dudé. ¿Era correcto arruinar el plan de Daniel y Laura en pleno evento? Pero la duda se disipó tan rápido como llegó. No estaba arruinando nada, estaba reclamando mi lugar, mi dignidad, aunque fuera con un gesto silencioso y dulce. Al regresar, el ruido de la fiesta era un contraste brutal con el silencio de mi cocina. Los músicos tocaban un tango alegre, y las risas se mezclaban con el choque de copas. Crucé el patio con la bandeja en las manos. Algunos me miraron de reojo, otros hicieron como si no existiera. Sentí el peso del pastel, no solo en los brazos, sino en el corazón. Entré en el salón sin pedir permiso. El piso brillaba bajo las luces cálidas, y las mesas estaban repletas de platos a medio terminar. Caminé directo hacia la mesa principal, esa donde Laura reía con un grupo de señoras elegantes y Daniel discutía algo con un hombre de traje oscuro. No busqué sus ojos. Mis pasos tenían un destino más claro, mi nieta Lucía. Lucía siempre fue distinta. Incluso a sus 17 años, tenía esa mirada transparente que no aprendió de su madre ni de su padre. Al verme acercarme, dejó el celular sobre la mesa y se enderezó, como si supiera que algo importante estaba por pasar. Yo, sin decir una palabra, puse la bandeja frente a ella. El aroma del pastel de manzana se impuso al perfume caro de la mesa. Ella me miró como si entendiera todo. Sus ojos se humedecieron, y murmuró un «gracias, abuela», que apenas escuché por encima del ruido. Daniel levantó la vista entonces, notando mi presencia. Laura también. La conversación en la mesa se detuvo unos segundos, suficientes para que ese momento quedara grabado en todos. Me quedé de pie, las manos todavía sobre la bandeja, respirando hondo. No era un acto de escándalo, ni un discurso grandilocuente. Era simple, como el pastel. Pero en ese silencio breve, cargado de miradas incómodas y una emoción que Lucía no podía disimular, sentí que había recuperado algo que creía perdido, el derecho a ser parte de mi propia familia, en mis términos. Lucía tomó el cuchillo que estaba junto a su plato, pero no para cortar de inmediato. Primero, acarició la corteza dorada del pastel con la punta de los dedos, como si fuera algo frágil y valioso. Yo podía ver cómo sus labios temblaban, y por un segundo vi en ella a la niña que venía corriendo a mi cocina, con las trenzas despeinadas y las manos llenas de harina, pidiéndome que le dejara amasar aunque ensuciara todo. No hubo necesidad de explicar qué hacía ese pastel ahí. Ella lo entendía mejor que nadie, no era un postre, era una respuesta. Una respuesta dulce a una herida amarga. Y mientras la música seguía, ajena a lo que ocurría en esa esquina de la mesa principal, sentí que un puente invisible se tendía entre nosotras, uno que ni Laura ni Daniel podrían derribar. Daniel carraspeó, incómodo. Podía sentir su mirada atravesándome, buscándome una explicación que yo no estaba dispuesta a dar. Laura, en cambio, no intentaba ocultar su molestia. Frunció los labios y cruzó los brazos, como si esperara que yo retrocediera y me llevara el pastel. Pero no lo hice. Mantuve la cabeza erguida, apoyando las manos en el respaldo de la silla de Lucía, con la calma que da saber que no hay nada que puedan quitarte ya. Esa calma fría, como el aire que baja desde la cordillera, me sostenía. Si Daniel quería hablar, que lo hiciera frente a todos.
Si Laura quería desairarme, que lo hiciera mirando a su propia hija disfrutar el pastel que ellos despreciaban. Lucía cortó el primer trozo y lo puso en su plato. El vapor tibio escapó de la masa, trayendo consigo ese aroma de manzana y canela que alguna vez llenó la casa entera. Vi a un par de invitados acercarse con curiosidad, preguntando qué era. Ella respondió con una sonrisa: es el pastel de la abuela. La palabra abuela resonó en el aire como un recordatorio de mi lugar verdadero, ese que no pueden arrinconar junto a la basura. Algunos se ofrecieron a probarlo y, en minutos, pequeños platos comenzaron a circular, llevándose un pedazo de mi historia a otras mesas. Ese gesto empezó a atraer miradas y, poco a poco, la atención se desplazó del postre imponente que Laura había encargado a la pastelería más cara de la ciudad, hacia mi modesto pastel. Vi cómo el gran pastel de 3 pisos seguía intacto, esperando su momento de gloria que ahora se desvanecía. Laura intentó recuperar el control llamando a la cocinera para que sirviera su postre, pero Sofía, que me había visto llegar con mi bandeja, se tomó su tiempo. La gente quería saber más sobre la receta de la abuela Matilde, y yo respondía con frases cortas, dejando que el misterio creciera. Daniel se inclinó hacia mí, hablando entre dientes, pero lo suficientemente alto como para que Lucía escuchara: mamá, esto no era parte del plan. Lo miré, sosteniendo su mirada sin parpadear. No, Daniel. Mi vida tampoco era parte de tu plan, pero aquí estoy. Vi cómo apretó la mandíbula y se reclinó en su silla, consciente de que cualquier respuesta suya sería escuchada por media mesa. Laura, en cambio, evitó mirarme, concentrándose en cortar el pastel de 3 pisos para quienes todavía quedaban interesados, aunque el entusiasmo ya se había ido. En ese instante recordé todas las noches en que me quedaba despierta esperando a que Daniel volviera de sus reuniones de adolescente, preocupada por si se había metido en problemas. Recordé las veces que Laura llegó llorando porque alguien la había menospreciado, y como yo la recibí en mi cocina con un plato caliente y un consejo sincero. Y ahora eran ellos quienes me habían puesto en una mesa al lado del basurero. La ironía no me dolía, me daba fuerzas. Lucía, viendo el ambiente tenso, levantó la voz para decir que este pastel era el que su abuelo siempre pedía en los aniversarios. Algunos invitados se sorprendieron, preguntando si era una receta familiar. Yo asentí y dije que sí, que llevaba generaciones en la familia, que era lo que se servía en las celebraciones verdaderas, no en las que se montan para aparentar. Y aunque lo dije con suavidad, sé que cada palabra cayó como un golpe sobre la fachada perfecta que Laura había construido para esa noche. En un momento, Sofía trajo más platos y ayudó a servir. Me guiñó un ojo, y supe que ella también entendía lo que estaba ocurriendo. No era solo un postre, era un acto. Un recordatorio de que la dignidad no se negocia ni se pide permiso para ejercerla. Y mientras la velada continuaba, con música, brindis y conversaciones que ya no me incluían ni me excluían, yo me quedé allí, de pie junto a mi nieta, viendo cómo cada porción de ese pastel se iba, sabiendo que con cada bocado, algo de mi historia volvía a ocupar el lugar que le correspondía. En medio de ese murmullo creciente, vi como un grupo de socios de Daniel se acercaba a la mesa. Eran hombres y mujeres bien vestidos, con ese aire de gente que está acostumbrada a que todo gire a su alrededor. Uno de ellos probó un trozo del pastel y exclamó que era el mejor que había comido en su vida. Otro preguntó dónde podía encargar uno. Igual. Laura intentó intervenir, diciendo que la receta era complicada y que no estaba disponible para el público, pero yo, con una media sonrisa, respondí: no está a la venta. Es de la familia. Sentí un placer sereno al ver cómo sus sonrisas educadas se tensaban, como si hubieran escuchado algo que no esperaban. Daniel, cada vez más incómodo, intentó desviar la atención hacia los discursos que estaban por comenzar. Se levantó, golpeó suavemente su copa y agradeció a todos por estar presentes. Habló de esfuerzo, de tradición y de valores, palabras que, al salir de su boca, me parecieron huecas. Mientras hablaba, yo observaba cómo sus manos temblaban levemente. Sabía que su nerviosismo no era por el discurso, sino por la escena que acababa de ocurrir y que se había colado en el centro de su celebración perfecta. Lucía, mientras tanto, seguía repartiendo porciones con una dedicación casi ceremoniosa. Cada vez que entregaba un plato, contaba una pequeña anécdota: la abuela me enseñó a pelar manzanas sin romper la cáscara, una vez quemó el azúcar y nos reímos toda la tarde. Yo no le había pedido que lo hiciera, pero entendía que sus palabras eran una forma de ponerme de nuevo en el lugar del que me habían sacado. Era como si ella estuviera escribiendo, frente a todos, la verdadera historia de nuestra familia. Cuando Daniel terminó su discurso, la gente aplaudió, pero la energía era distinta. No era la ovación entusiasta que él buscaba, había algo disperso, una atención partida entre sus palabras y el recuerdo del sabor del pastel que todavía estaba en las bocas de muchos.
Laura intentó recuperar protagonismo agradeciendo a la pastelería que había hecho el pastel oficial, pero alguien del público, sin malicia, preguntó en voz alta si esa también era receta de la abuela. La risa que se escapó de algunos rincones fue suficiente para que Laura se ruborizara. A mí no me gustaba humillar, no era mi estilo. Pero esa noche entendí que a veces el silencio y la presencia firme pueden ser más elocuentes que cualquier palabra. Me quedé junto a la mesa, escuchando a Lucía y observando a la gente. Vi como un par de mujeres mayores, que habían sido ubicadas en otra esquina, se acercaban a pedirme un pedazo. Les serví con gusto, y una de ellas, que me conocía de hace décadas, me susurró: «Te pusieron al lado de la basura, ¿no?». Asentí sin amargura, porque ya no sentía el golpe igual. Ahora estaba transformado en otra cosa. Poco después, Sofía vino hasta mí y me dijo en voz baja: «Señora Matilde, si quiere, puedo traerle una mesa aquí adentro, hay un rincón libre». Miré alrededor. Ya no necesitaba moverme. Mi lugar estaba ahí, no porque me lo dieran, sino porque lo había reclamado. Le agradecí y le pedí que, en cambio, me ayudara a cortar las últimas porciones para que nadie se quedara sin probar. Ella sonrió, y me di cuenta de que había ganado más que una aliada esa noche. Mientras servíamos, vi a Daniel hablar con Laura al oído. Sus rostros tensos, las miradas rápidas hacia mí, delataban una conversación que intentaban mantener discreta. No me importaba lo que dijeran, sabía que esta escena quedaría grabada en su memoria mucho más tiempo que cualquier foto de ese aniversario. Y quizás, con el tiempo, entenderían que no se trataba de un postre, sino de respeto. Si no lo entendían, tampoco era ya mi problema. Cuando el pastel se terminó, Lucía se levantó y me abrazó sin decir nada. Fue un abrazo apretado, de esos que parecen querer arreglar todo lo que no se puede con palabras. Y en ese gesto, sentí que no todo estaba perdido. Que aunque Daniel y Laura hubieran decidido relegarme, todavía había una parte de mi familia que entendía lo que valía y lo que había hecho por ellos. Esa certeza, más que cualquier venganza, fue lo que me dio paz mientras la noche seguía. Cuando la música cambió a un vals suave, algunos invitados se levantaron para bailar. El salón se llenó de movimientos lentos y conversaciones en voz baja. Yo me quedé sentada al lado de Lucía, observando cómo Daniel se movía entre la gente como pez en el agua, saludando, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Pero sus ojos, cuando por accidente se cruzaban con los míos, no podían esconder una incomodidad que me confirmaba que el golpe había llegado donde debía. No me enorgullecía herirlo, pero sí hacerle ver que no se puede borrar a alguien de la historia sin consecuencias. En un momento, un hombre mayor, de traje gris y bigote prolijo, se acercó a mí. Se presentó como don Ernesto Rivas, socio de Daniel desde hace años. Me dijo que había escuchado sobre mi pastel y que recordaba haber probado algo muy parecido hace décadas, en una feria local. Yo sonreí y le dije que seguramente había sido yo quien lo preparó, porque nunca dejé de llevar mis postres a esos eventos del pueblo. Él me felicitó y, con un tono más serio, agregó: «Es una pena que no haya estado usted en la mesa principal. Es usted la raíz de todo esto». Sus palabras fueron como un bálsamo. Lucía escuchaba la conversación, y pude notar cómo se le iluminaba el rostro al oír que alguien más reconocía mi papel. Ella misma intervino, diciendo: «Abuela siempre fue el corazón de esta familia, aunque algunos lo olviden». No necesitó decir más. Vi cómo Laura, que estaba cerca, tensaba los hombros. Sus oídos eran rápidos para captar cualquier comentario que pudiera empañar su noche. Pero en lugar de confrontarnos, eligió alejarse hacia un grupo de señoras con las que podía seguir, sonriendo para las fotos. Aproveché ese momento de relativa calma para levantarme y caminar un poco por el salón. Algunos me saludaban con cordialidad, otros evitaban mirarme, quizás por vergüenza o por no querer tomar partido. Pasé junto a la gran mesa donde descansaba, intacto en gran parte, el pastel de 3 pisos. La perfección de su decoración contrastaba con la falta de manos que lo buscaban. Era hermoso, sí, pero vacío de alma. Me pregunté si Laura veía esa diferencia o si para ella lo importante era solo la apariencia. Sofía me encontró junto a la mesa y me susurró que aún quedaba café caliente en la cocina. La seguí, y mientras me servía una taza, me dijo en voz baja: «Señora, hoy hizo algo grande. No sé si se da cuenta, pero su pastel fue lo único auténtico de esta fiesta». Me quedé en silencio, dejando que sus palabras se mezclaran con el aroma del café. Tal vez tenía razón. Tal vez, sin proponérmelo al principio, había convertido una humillación en un acto que la gente recordaría más que cualquier brindis. Volví al salón con mi taza, sintiendo el calor en las manos. Me detuve junto a una ventana desde la que se veía mi pequeño anexo, iluminado tenuemente por la lámpara de la cocina. Pensé en lo irónico que era que mi refugio,
Ese cuarto que algunos veían como un símbolo de mi retiro, fuera en realidad el lugar donde había gestado la parte más importante de la noche. Ahí estaba la raíz de todo, no en las luces, no en las copas, sino en un horno pequeño y en mis manos arrugadas. Un par de niños, que habían estado corriendo por el patio, se acercaron y me pidieron que les enseñara a hacer ese pastel algún día. Les dije que sí, que un día vendrían a mi cocina y aprenderían a pelar manzanas y a amasar con paciencia. Sus sonrisas eran limpias, sin agendas ni pretensiones. Me recordaron porque siempre había amado cocinar, porque era una manera de dar sin esperar nada a cambio. Y eso, en medio de una fiesta cargada de apariencias, me devolvía un poco de fe. La noche seguía avanzando, y aunque yo sabía que el evento no estaba ni cerca de terminar, para mí el momento clave ya había pasado. Había entrado a esa fiesta por la puerta de atrás, relegada y casi invisible, y ahora me encontraba en el centro de algunas de las conversaciones más sinceras de la noche. No había necesitado discursos ni escenas dramáticas, solo un pastel de manzana, un gesto cargado de memoria y dignidad, para cambiar el rumbo de las cosas. Decidí volver a sentarme junto a la mesa de Lucía, aunque el pastel ya se había terminado. Ella estaba hablando con una amiga de su edad, contándole anécdotas mías como si fueran historias de aventuras. Escuché cómo describía mi cocina, el olor a canela, las tardes de lluvia en las que jugábamos a inventar recetas. Me sorprendió la precisión con la que recordaba detalles que yo creía olvidados para ella. Esa memoria suya, fresca y cálida, contrastaba con el olvido selectivo de sus padres. Y ahí entendí que, aunque Daniel y Laura intentaran relegarme, había semillas que ya estaban plantadas en el corazón de mi nieta, y que seguirían creciendo mucho después de que yo no estuviera. En la mesa principal, Laura se esforzaba por recomponer la atmósfera. Reía más alto de lo necesario, tocaba el brazo de los invitados mientras hablaba, como para reafirmar cercanía. Pero había un brillo en sus ojos que delataba su irritación. Daniel, por su parte, mantenía una sonrisa medida, pero su mirada se perdía cada tanto en mi dirección. No era una mirada de reconciliación, sino de incomodidad, como quien sabe que la noche no salió como lo planeó y que no puede retroceder el reloj. Un hombre joven, que resultó ser periodista de la radio local, se acercó para pedirme una pequeña entrevista. Dijo que había oído hablar del pastel y que le interesaba la historia detrás. Dudé por un momento, pero acepté. Hablé de mi abuela, de cómo me enseñó a cocinar, de las manos ásperas de mi madre amasando masa en una mesa de madera. No mencioné la humillación ni la mesa junto al basurero. No necesitaba hacerlo, la verdad estaba en el contraste entre lo que contaba y el contexto en el que me habían puesto. Él sonrió, agradeció y se alejó con la grabadora encendida, seguro de que tenía algo interesante para el noticiero de lunes. La orquesta cambió a un chamamé animado, y algunos comenzaron a aplaudir al ritmo. Lucía me tomó de la mano y me pidió que bailara con ella. Reí, negando al principio, pero al final me dejé llevar. Bailamos. Unos minutos, riendo como si estuviéramos en la cocina y no en un salón lleno de trajes caros. Varias personas nos miraban, algunas con ternura, otras con cierta incomodidad, como si no supieran cómo encajar esa espontaneidad en un evento tan calculado. Pero yo me sentía ligera, y por primera vez en la noche, realmente feliz. Cuando volvimos a sentarnos, Sofía se acercó con 2 tazas de té caliente. Para cerrar la noche con algo bueno, dijo. Agradecí y le hice un gesto para que se sentara con nosotras. No parecía importarle si alguien la veía tomando un descanso. Charlamos un rato sobre recetas, sobre cómo ella había aprendido a cocinar viendo a su madre en un comedor comunitario. Me confesó que su sueño era abrir su propia panadería, y yo le dije que, si quería, le enseñaría algunas de mis recetas más antiguas. Sus ojos brillaron con un entusiasmo sincero, algo raro de ver en ese salón. Mientras tanto, en el fondo de la sala, Daniel comenzó a despedir a algunos invitados importantes, que ya se retiraban. Aprovechó para acercarse a mí, inclinándose ligeramente para hablar. «Mamá, mañana hablamos», dijo en un tono neutro, sin emoción. Asentí, sin apartar la vista de mi taza. No había enojo en mi respuesta, solo una distancia que ya no intentaba disimular. Él se fue, dejando en el aire una sensación de conversación pendiente que no sabía si algún día tendría sentido tener. Laura no se acercó. La vi de lejos, concentrada en recoger elogios tardíos por la organización de la noche, aunque sus gestos eran cada vez más mecánicos. La perfección de su fiesta se había agrietado, no por un escándalo, sino por algo mucho más sutil, la simple verdad de un gesto que no pudo controlar. Esa grieta, aunque pequeña, era suficiente para que su fachada ya no fuera la misma. Cuando las luces comenzaron a atenuarse, supe que era momento de irme. Lucía me acompañó hasta mi anexo, llevando bajo el brazo la bandeja vacía del pastel. Al llegar, me dio un beso en la frente y dijo: «Gracias por hoy,
abuela. Lo que hiciste fue hermoso. Cerré la puerta detrás de ella, quedándome en el silencio tibio de mi cocina. Allí, con el aroma persistente a manzana y canela, entendí que la verdadera victoria no había sido desafiar a Daniel y Laura, sino recordarle a mi nieta, y a mí misma, que la dignidad no se negocia. Me quedé un rato de pie en la cocina, sin encender la luz principal, solo con la lámpara pequeña sobre la mesada iluminando un círculo cálido. Me apoyé en la encimera y repasé mentalmente todo lo que había pasado esa noche. No era la primera vez que Daniel y Laura me hacían sentir al margen, pero sí la primera en que yo decidía no aceptarlo en silencio. Me pregunté si esa determinación había llegado tarde, si había pasado demasiados años agachando la cabeza. Sin embargo, al recordar las caras de Lucía, Sofía y hasta de algunos invitados, supe que nunca es tarde para recuperar un pedazo de uno mismo. Me serví un poco del té que había sobrado, ya casi frío, y lo bebí despacio, escuchando cómo la música en la casa principal se apagaba poco a poco. El viento patagónico empezó a colarse por las rendijas, trayendo consigo ese olor a tierra húmeda que siempre me recordaba mis días de juventud, cuando aún todo estaba por hacerse. Pensé en mi difunto Ernesto y en cómo él habría manejado la situación. Seguramente con menos sutileza, él tenía la costumbre de enfrentar a la gente de frente. Yo había elegido otro camino, pero no por cobardía, sino porque hay batallas que se ganan en silencio. De pronto, escuché un golpe suave en la puerta. Era Sofía, aún con el delantal puesto, que venía a devolverme un paño de cocina que había tomado prestado. Gracias por esta noche, me dijo antes de irse, me recordó por qué empecé a cocinar. Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. Cerré la puerta y me di cuenta de que lo que había hecho no solo había sido un acto para mí o para mi nieta, sino para cualquiera que, alguna vez, hubiera sentido que lo empujaban a un rincón a pesar de todo lo que había dado. Me senté en mi silla favorita, esa que cruje apenas uno se acomoda, y pensé en la conversación que Daniel quería tener mañana. No sabía qué esperaba escuchar de mí. Quizás una disculpa. Quizás una explicación. Lo cierto es que no pensaba ofrecer ninguna. Si él no había entendido el mensaje con mis acciones, difícilmente lo entendería con palabras. Me dolía pensar así de mi propio hijo, pero la realidad es que ya no éramos los mismos, y tal vez debíamos aceptar esa distancia. Afuera, las luces del salón principal se apagaron del todo. La fiesta había terminado. Imaginé a Laura revisando que todo quedara impecable, que no hubiera manchas en los manteles ni copas fuera de lugar. Su mundo giraba en torno a lo que otros pudieran ver y decir. El mío, en cambio, se sostenía en cosas que no se podían fotografiar, el aroma de una receta heredada, la risa genuina de una nieta, la calidez de un abrazo sin testigos. No me importaba que ella nunca lo entendiera, lo importante era que yo lo tenía claro. Mientras me preparaba para ir a dormir, decidí que en los próximos días dedicaría tiempo a escribir todas mis recetas, con cada detalle y truco que había aprendido en la vida. No serían para Daniel ni para Laura. Serían para Lucía y para quien realmente valorara la historia que llevaban consigo. Era una forma de asegurarme de que mi legado no se diluyera con los años ni con las omisiones de quienes preferían olvidar. Guardé la bandeja limpia en el armario y cubrí la mesa con un mantel bordado por mi madre, algo que solo usaba en días especiales. Esa noche, aunque cargada de tensión, se había convertido en uno de esos días. No por el aniversario de la empresa de Daniel, sino porque yo había recuperado mi voz, aunque no hubiera pronunciado un solo discurso. Me acosté con esa certeza, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sentir un peso en el pecho. En sueños, volví a ver la mesa improvisada junto al contenedor, pero esta vez no me senté en ella. Caminé directo al centro del salón, con mi pastel en las manos, y todos aplaudían. No era la realidad, pero tampoco era solo un sueño, era la forma en que mi corazón había elegido guardar esa noche. Un lugar donde el olor a basura no existía y donde el amor simple y honesto siempre encontraba su sitio en la mesa principal. A la mañana siguiente, el sol entró tímidamente por la cortina fina de mi cuarto, dibujando sombras largas sobre el piso de madera. Me levanté despacio, sintiendo el cuerpo un poco más ligero que de costumbre. El aire fresco traía consigo el sonido distante de pasos y voces en la casa principal. Imaginé a Laura dando órdenes para ordenar todo lo que había quedado de la fiesta. Me preparé un café y lo bebí mirando por la ventana, sin apuro. Sabía que en algún momento Daniel vendría a buscarme para tener esa conversación pendiente, y quería recibirlo sin ansiedad, con la calma que había conquistado la noche anterior. No tuve que esperar mucho. Cerca del mediodía, escuché un golpecito en la puerta. Abrí y estaba Daniel, con el mismo traje del día anterior, aunque sin corbata. Tenía las ojeras marcadas y el gesto tenso. Entró sin que lo invitara, mirando alrededor de mi pequeña cocina como si fuera la primera vez que la veía. «Mamá, lo de anoche no estuvo bien», empezó,
evitando mi mirada. Le pedí que se sentara, pero él prefirió quedarse de pie, apoyado contra el marco de la puerta, como si quisiera irse rápido. Respondí con serenidad, diciéndole que lo de anoche no había sido una falta de respeto, sino un recordatorio. Un recordatorio de que sigo siendo parte de esta familia, aunque intenten relegarme. Vi cómo fruncía el ceño, como si mis palabras fueran un idioma que no quería entender. Pero me pusiste en una situación incómoda frente a todos, dijo. No, Daniel, contesté, fue la verdad la que te incomodó, no yo. La frase quedó flotando en el aire, y por un momento pensé que se iría sin responder. Finalmente, suspiró y admitió que no había prestado atención a donde me habían sentado, que estaba ocupado con otras cosas. Esa excusa, que tal vez él creía sincera, solo me confirmó lo que ya sabía, que para él yo era parte del paisaje, no alguien cuya presencia mereciera cuidado. No lo dije en voz alta, pero en mi interior decidí que esa sería la última vez que permitiría algo así. Si él no podía ver lo que valía, no iba a seguir recordándoselo a la fuerza. La conversación terminó rápido, sin gritos ni reconciliaciones. Daniel se fue con la misma prisa con la que había llegado, dejando un silencio pesado detrás. Me quedé mirando la puerta cerrada, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el hijo que alguna vez conocí y que ya no estaba, y alivio por haberme quitado de encima la necesidad de agradarle. Decidí no dejar que ese encuentro marcara el resto de mi día. Me puse un abrigo grueso y salí a caminar por el pueblo. Pasé frente a la panadería, donde el aroma a pan recién hecho me envolvió, y luego por la plaza, donde algunos niños jugaban a la pelota. Saludé a varias personas que me conocían de toda la vida y que me preguntaron si había ido a la fiesta de Daniel. Sonreí y dije que sí, pero no entré en detalles. La historia de lo que pasó ahí dentro no necesitaba viajar más allá de quienes lo vivieron. En el mercado, compré manzanas, canela y manteca. No porque necesitara hacer otro pastel, sino porque quería tener los ingredientes a mano. Cocinar para mí misma, sin eventos ni espectadores, era un acto que me devolvía equilibrio. Mientras elegía las manzanas, pensé en Sofía y en su sueño de abrir una panadería. Quizás, si ella estaba dispuesta, podría enseñarle en serio. Tal vez ese sería mi nuevo proyecto, transmitir lo que sea a alguien que realmente lo valore. Regresé a casa con las bolsas llenas y el corazón un poco más liviano. Mientras encendía el horno para preparar algo simple, sentí que el eco de la noche anterior se iba apagando, dejando lugar a una sensación distinta, la de estar recuperando el control sobre mi vida, paso a paso, receta a receta. Ya no esperaba que Daniel o Laura cambiaran, en cambio, estaba dispuesta a cambiar yo, no para complacer, sino para proteger lo que me quedaba de paz. Esa misma tarde, mientras la masa reposaba en la heladera, escuché un golpecito en la ventana. Era Lucía, que había cruzado desde la casa principal con un cuaderno en la mano. Traía el cabello suelto, con algunas mechas todavía onduladas del peinado de la fiesta, y una expresión que mezclaba timidez y determinación. «Abuela, ¿puedo entrar?», preguntó. Le abrí y ella se sentó directamente a la mesa, colocando el cuaderno frente a mí. «Quiero que me enseñes todas tus recetas, todas, no solo las de pasteles. Y quiero escribirlas aquí, para que nunca se pierdan». Sentí un calor inesperado en el pecho, más reconfortante que cualquier té o manta. Me puse a sacar de la alacena los viejos recetarios manchados de harina, los que había heredado de mi madre y mi abuela. Lucía pasó las páginas con cuidado, como si fueran piezas de museo. Cada mancha, cada anotación en los márgenes, era una historia. ¿Y esta?, preguntaba, señalando una receta de budín con letra casi ilegible. «Esa la hicimos el día que tu padre se graduó de la secundaria. Llovía tanto que se cortó la luz y lo horneamos en el horno a leña». Ella sonrió, y por un momento sentí que esas memorias, que para mí eran tan vívidas, empezaban a convertirse también en suyas. Estuvimos horas escribiendo, corrigiendo medidas, agregando comentarios. Le expliqué que una receta no es solo ingredientes y pasos, sino el cuidado que uno pone en cada etapa. «Si no amas lo que estás haciendo, el que lo pruebe lo va a notar», le dije. Ella anotó la frase, subrayándola. Yo la miraba y me preguntaba si estaba siendo consciente de que estaba recibiendo algo que no se compra en ninguna tienda, la memoria viva de una familia, pasada de mano en mano. Mientras tanto, el aroma de la tarta que teníamos en el horno comenzó a llenar la cocina. No era para nadie más que para nosotras. Decidí que ese sería nuestro pequeño ritual, hornear juntas al menos una vez por semana. Lucía, entusiasmada, propuso que algún día podríamos invitar a Sofía para que también aprendiera. Me pareció una idea perfecta, y sentí que algo nuevo estaba germinando, un círculo de mujeres unidas no por títulos o apariencias, sino por el simple acto de compartir lo que sabemos. En medio de esa conversación,
Escuchamos la puerta de la casa principal cerrarse con fuerza. Miré por la ventana y vi a Laura salir apurada hacia su coche. No llevaba abrigo, a pesar del viento helado, y su gesto era duro. Lucía me dijo en voz baja que sus padres habían discutido desde la mañana. No le pregunté más, porque no era mi lugar indagar en lo que pasaba entre ellos, pero no pude evitar pensar que la grieta abierta la noche anterior seguía ensanchándose. Cuando el reloj marcó las 6, sacamos la tarta del horno. La dejamos enfriar un poco y la cortamos. Nos sentamos frente a frente, con platos sencillos y té caliente, y comimos en silencio, disfrutando cada bocado. No había música, ni brindis, ni copas de cristal. Solo el crujir de la masa y el calor del momento. Pensé en cómo algo tan simple podía ser tan pleno. Lucía se quedó hasta que cayó la noche. Antes de irse, me abrazó y dijo: «Gracias por no rendirte anoche, abuela. Me enseñaste más que cualquier libro». La acompañé hasta la puerta y vi cómo cruzaba el patio, con el cuaderno apretado contra el pecho. Me quedé mirando esa imagen hasta que desapareció en la penumbra, sabiendo que, pase lo que pase, había algo que Daniel y Laura no podrían tocar, la conexión que yo había reforzado con mi nieta. Esa noche dormí profundamente, sin sueños inquietos. Al despertar, supe que algo había cambiado. Ya no sentía la humillación como una herida abierta, sino como una cicatriz que contaba una historia de resistencia. Y aunque todavía me dolía pensar en la frialdad de mi propio hijo, me consolaba saber que no estaba sola en este terreno. Había sembrado algo en Lucía y, quizás, en Sofía, que crecería mucho más allá de las paredes de mi pequeño anexo. 2 días después, mientras estaba regando las plantas que crecían en macetas viejas junto a la ventana, vi a Sofía acercarse con una bolsa de tela colgando del hombro. Venía sonriente, con el pelo recogido en un moño desordenado y un delantal doblado bajo el brazo. «Señora Matilde, ¿puedo molestarla un rato? Traje algo para usted», dijo apenas cruzó la puerta. Dentro de la bolsa había un pan casero, aún tibio, y un frasco de mermelada de frutillas que, según me contó, había hecho la noche anterior. «Me acordé de lo que hablamos y quise practicar», explicó. Le preparé café y nos sentamos a la mesa, donde el pan recién horneado llenó la cocina de un aroma cálido y familiar. Mientras cortábamos el pan, Sofía me confesó que llevaba tiempo sintiéndose estancada en su trabajo, que la cocina de eventos no le permitía crear con libertad. «Todo es presentación y rapidez, pero poco corazón», dijo, casi con pesar. Yo asentí, porque conocía bien esa sensación. Le conté que incluso en mis años más ocupados, siempre me reservaba un espacio para cocinar algo solo para la familia, sin la presión de que fuera perfecto. «Ahí es donde está el verdadero sabor», le dije, y vi cómo se le iluminaban los ojos. Decidimos que, a partir de esa semana, nos reuniríamos cada jueves por la tarde para cocinar juntas. Ella aprendería mis recetas y yo aprendería algunas técnicas modernas que ella manejaba. El trato me pareció justo y, más que nada, me dio la sensación de estar construyendo algo concreto, un puente entre generaciones y estilos. Lucía, al enterarse, insistió en sumarse siempre que pudiera, y así nació, casi sin querer, una tradición que no necesitaba el permiso de nadie para crecer. Ese mismo día, mientras charlábamos, Daniel pasó por el patio camino a su coche. Nos vio por la ventana, pero no se acercó. En su lugar, levantó una mano en un saludo rápido y siguió su camino. No lo tomé como desdén, sino como un reconocimiento silencioso de que yo tenía mi propio espacio y no necesitaba su aprobación. Laura, en cambio, no se dejó ver en todo el día. Según Lucía, había estado ocupada con un nuevo evento social, como si quisiera cubrir la incomodidad con más actividades. Al jueves siguiente, cuando Sofía llegó para nuestra primera tarde de cocina, trajimos todo. A la mesa, manzanas, harina, manteca, huevos frescos y un cuaderno nuevo donde iría anotando cada paso. Lucía apareció a mitad de la tarde con una bolsa de nueces que había comprado especialmente. Entre las 3, pelamos, cortamos, mezclamos y reímos como si nos conociéramos de toda la vida. El horno trabajaba lento, llenando el anexo de un calor suave que contrastaba con el viento frío de afuera. Mientras esperábamos que la masa subiera, Sofía preguntó si no me molestaba que ella adaptara alguna de las recetas para vender en ferias. «No me molesta en absoluto», respondí. «Al contrario, si eso te ayuda a crecer, hazlo. Lo importante es que no pierdas la esencia». Ella prometió que siempre daría crédito a la historia detrás de cada plato, y eso me arrancó una sonrisa sincera. Había algo reconfortante en saber que mi legado no quedaría encerrado en una libreta, sino que seguiría vivo en las manos de otras personas. Cuando sacamos el pastel del horno, Lucía insistió en que debíamos probarlo mientras aún estaba tibio. Lo hicimos, acompañándolo con té, y las 3 coincidimos en que era uno de los mejores que habíamos hecho juntas. No por el sabor,
sino por lo que significa, dijo Sofía. Y tenía razón, cada bocado estaba cargado de risas, de historias compartidas y de la certeza de que estábamos construyendo algo que ninguna fiesta lujosa podría igualar. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sola en la cocina recogiendo los utensilios. Miré la mesa cubierta de migas y tazas vacías, y sentí una paz que hacía mucho no experimentaba. No necesitaba la aprobación de Daniel, ni la validación de los invitados de Laura. Lo que tenía ahí, entre esas paredes y con esas dos mujeres, era auténtico. Y, por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que podía mirar hacia el futuro con ilusión, sin depender de nadie más para darle sentido a mis días. Una semana después, mientras preparaba una masa para empanadas, escuché nuevamente la voz de Lucía en la puerta. Esta vez, no venía sola, traía a 2 amigas de la escuela. Las 3 entraron con sonrisas tímidas, cargando bolsas con ingredientes. Abuela, ¿podemos aprender a hacer la tarta de manzana desde cero? Les conté a las chicas lo rica que es si quieren probar, dijo. No pude evitar reírme, mi pequeña cocina empezaba a parecer un taller improvisado. Les di delantales y les asigné tareas, una pelaba manzanas, otra batía huevos y la tercera medía la harina. El lugar se llenó de voces jóvenes, de olor a fruta fresca y de ese bullicio alegre que no necesita música para llenar el aire. Mientras trabajábamos, una de las amigas de Lucía comentó que nunca había cocinado algo así, que en su casa siempre compraban todo hecho. Es diferente cuando lo haces tú misma, le dije, porque cada vez que lo pruebas recuerdas el momento en que lo creaste. Vi cómo asentía, como si estuviera descubriendo algo nuevo. Lucía, orgullosa, les explicaba cada paso con detalles que había aprendido de mí, y eso me llenó de un orgullo silencioso. Ella ya no era solo una alumna, empezaba a convertirse en maestra para otros. A mitad de la tarde, el aroma de la tarta en el horno se coló por las rendijas y, como un imán, atrajo a Sofía. Había salido temprano de su trabajo y decidió pasarse por mi casa, a ver en qué andábamos. Se unió al grupo con naturalidad, corrigiendo la técnica de amasado de una de las chicas y compartiendo un par de trucos para que la masa quedara más liviana. Me di cuenta de que ya no era yo sola enseñando. Esto se estaba transformando en un círculo de aprendizaje que crecía por sí mismo. En ese momento, escuché pasos acercándose desde el patio. Era Daniel. Se detuvo en la puerta, mirando la escena, 6 manos jóvenes, una más experimentada y la mía, todas ocupadas en algo que él no entendía del todo. Huele bien, dijo, intentando una sonrisa. No lo invité a entrar, pero tampoco lo eché. Permaneció ahí unos segundos más y luego se fue sin decir nada más. Fue un momento breve, pero revelador. Tal vez empezaba a comprender que había un espacio al que solo se podía acceder con respeto, y no por derecho automático de familia. Cuando la tarta estuvo lista, la cortamos y la servimos en platos desparejados, sin protocolo. Las chicas comieron con entusiasmo, y Lucía insistió en que se llevaran un pedazo a casa. Para que entiendan lo que les conté, dijo. Vi en ese gesto un reflejo mío, de cuando enviaba a los vecinos a casa con un plato cubierto por un repasador. Me conmovió. Pensar que esas pequeñas costumbres podían sobrevivir a pesar de todo lo que había cambiado. Después de que se fueron, Sofía y yo nos quedamos limpiando. Me contó que había hablado con un amigo que organizaba una feria gastronómica mensual en el pueblo y que él le ofreció un pequeño puesto para vender sus productos. Quiero llevar las recetas que me enseñaste, si me lo permites, dijo. Claro que sí, respondí, pero quiero estar ahí contigo el primer día. Nos reímos, imaginando la cantidad de manzanas que tendríamos que pelar para cubrir la demanda. Esa noche, antes de dormir, pensé en cómo algo tan simple como un pastel había pasado de ser un gesto de resistencia en una fiesta incómoda a convertirse en el centro de un pequeño movimiento personal. Sin planearlo, había encontrado un propósito nuevo, uno que no dependía de la aprobación de Daniel ni del juicio de Laura. Era algo mío, compartido con gente que lo valoraba por lo que era, no por lo que representaba en una foto. Al día siguiente, mientras tomaba mi café, decidí que era hora de rescatar la vieja mesa grande que estaba guardada en el galpón. Si las reuniones iban a seguir creciendo, necesitaríamos más espacio para amasar, cortar y charlar. Y, de algún modo, sentí que esa mesa, cubierta de cicatrices y marcas de cuchillo, también merecía volver a tener vida. Igual que yo. El sábado por la mañana, arrastré la vieja mesa del galpón hasta mi anexo con la ayuda de un vecino. La madera estaba gastada, con manchas oscuras y arañazos que contaban décadas de uso, pero seguía firme. La limpiamos, la pulimos un poco y la coloqué en el centro de la cocina. Al verla ahí, sentí que algo se completaba, era como recuperar un pedazo de mi historia que había estado escondido. Recordé las navidades en las que esa mesa estaba repleta de platos y risas, y supe que estaba lista para recibir nuevas memorias.
A la tarde llegaron Lucía y Sofía, y ambas se sorprendieron al ver la mesa. «Es enorme», dijo Lucía, abriendo los brazos para medirla. «Perfecta para lo que tenemos pensado», agregó Sofía con una sonrisa cómplice. Ese día no solo cocinamos, también planificamos. Decidimos qué recetas prepararíamos para la feria gastronómica: pastel de manzana, alfajores de maicena y una tarta de ricota que había sido mi orgullo en los años 80. Hicimos una lista de ingredientes, calculamos cantidades y hasta discutimos cómo presentar cada producto para que llamara la atención sin perder el toque artesanal. Mientras hablábamos, Lucía sacó su cuaderno y comenzó a dibujar pequeños bocetos de un cartel para el puesto. «Tiene que decir, recetas de la abuela Matilde», propuso. Al escucharla, sentí un nudo en la garganta. No por vanidad, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que mi nombre volvía a estar en el centro de algo positivo, no relegado a un rincón. Sofía estuvo de acuerdo y dijo que el cartel debía ser pintado a mano, para que tuviera la misma calidez que nuestras recetas. Durante la merienda, Lucía me preguntó si creía que Daniel y Laura aparecerían en la feria. «No lo sé», respondí, «pero si vienen, serán bienvenidos, siempre que vengan como clientes y no como jueces». Las dos rieron, y yo también, aunque en el fondo sabía que ese encuentro, si ocurría, pondría a prueba la calma que había construido. No era resentimiento lo que sentía, sino una firmeza nueva que me impedía volver atrás. Esa semana trabajamos sin descanso. Sofía consiguió manzanas frescas de una chacra cercana, y Lucía se ocupó de comprar frascos y bolsas para envasar los alfajores. La cocina se convirtió en un pequeño taller, harina en el aire, ollas hirviendo, bandejas saliendo y entrando del horno. El olor dulce se mezclaba con nuestras risas y conversaciones, y me di cuenta de que, sin proponérmelo, había creado un lugar donde todos podían sentirse útiles y parte de algo más grande. La noche antes de la feria, repasamos todo. Las canastas estaban listas, cubiertas con paños limpios, el cartel pintado. Por Lucía se secaba apoyado contra la pared. Me quedé mirándolo un rato, letras grandes, algo torcidas, pero llenas de cariño. Recetas de la abuela Matilde, se leía en azul y dorado, con un pequeño dibujo de una manzana en una esquina. Era simple, pero para mí era tan valioso como una placa de honor. El día de la feria amaneció claro y fresco. El puesto estaba en una esquina de la plaza, donde el aroma de nuestros pasteles empezaba a atraer curiosos incluso antes de que abriéramos. Sofía atendía con soltura, Lucía ofrecía muestras pequeñas a quienes se acercaban, y yo, detrás de la mesa, respondía preguntas sobre las recetas y contaba historias cortas a los clientes. La respuesta fue inmediata. En pocas horas, gran parte de lo que habíamos llevado se había vendido. Fue entonces cuando vi, a lo lejos, a Daniel y Laura caminando hacia nuestro puesto. Daniel tenía las manos en los bolsillos, y Laura llevaba gafas oscuras. No parecía un paseo casual, venían directamente hacia nosotras. Sentí un leve temblor en las manos, pero me mantuve en mi lugar, decidida a recibirlos como a cualquier otro cliente. No sabía si traían palabras de apoyo o críticas, pero estaba lista para escuchar lo que fuera, siempre desde mi nueva posición, la que había elegido ocupar. Cuando Daniel y Laura llegaron al puesto, Lucía fue la primera en saludarlos. ¿Quieren probar el pastel?, preguntó con naturalidad, ofreciendo un plato pequeño con una porción. Daniel aceptó, aunque evitaba mirarme directamente. Laura, en cambio, miró alrededor, observando el cartel y la mesa con una expresión difícil de descifrar. Finalmente, tomó el plato que Lucía le extendía y probó un bocado. No dijo nada, pero su postura rígida pareció suavizarse apenas un poco. Yo me limité a darles un «buen día» cordial, como lo hacía con cualquier cliente, sin más ni menos. Daniel comentó que había pasado por casualidad y que se sorprendió al verme allí. «Pensé que ya no hacías esto para el público», dijo, con una mezcla de curiosidad y extrañeza. Le expliqué que nunca había dejado de cocinar, solo que ahora lo hacía en mis términos y con la compañía que yo elegía. Laura, que hasta entonces había permanecido callada, preguntó si todas las recetas eran mías. «De mi abuela, de mi madre y mías», respondí. «Son la herencia que quiero dejar». Fue una respuesta sencilla, pero vi cómo la frase le cayó pesada, quizá porque entendió que hablaba de una herencia diferente a la material. Lucía aprovechó para contarles que planeábamos estar en la feria todos los meses. «Y cada vez vamos a traer algo nuevo», dijo con orgullo. Daniel sonrió de forma breve, pero Laura solo asintió, como si no quisiera prolongar la conversación. Compraron un par de alfajores y se despidieron, prometiendo volver algún día. No hubo reproches ni disculpas, pero tampoco roces abiertos. Fue un intercambio neutro, y eso, para mí, ya era una señal de avance, al menos reconocían mi espacio. Después de que se fueron, Sofía me preguntó si me había incomodado su visita.
Le respondí que no, que de hecho me alegraba que hubieran visto con sus propios ojos que mi vida seguía adelante sin su aprobación. Lo importante no es si vuelven o no, le dije, sino que este lugar siga creciendo. Ella asintió y me ayudó a atender a los últimos clientes de la mañana, mientras Lucía anotaba los pedidos para la próxima feria. Al final del día, el puesto quedó vacío. Vendimos todo lo que llevamos, incluso las muestras. Cuando comenzamos a recoger, un hombre se acercó para ofrecernos participar en otro evento, más grande, en la ciudad cercana. Sofía aceptó entusiasmada, y yo dije que lo pensaría. No era miedo lo que me detenía, sino el deseo de hacerlo bien, de no apresurarme y mantener siempre la esencia de lo que estábamos construyendo. Esa noche, de regreso en mi cocina, puse el mantel bordado de mi madre sobre la mesa y dejé en el centro un florero con ramas de lavanda. No era un gesto decorativo, era mi forma de agradecer. Agradecer por la fortaleza que había encontrado, por las personas que se habían sumado a mi vida en este proceso y por haber recuperado algo que creía perdido, el gusto de compartir mi trabajo con quienes lo valoran de verdad. Lucía me llamó antes de dormir para decirme que se sentía orgullosa de mí. Hoy vi cómo la gente te miraba, abuela. No era solo por lo rico que estaba todo, sino por cómo contabas las historias detrás. Eso no lo hace cualquiera. Me emocionó escucharla, porque entendí que mi mensaje estaba llegando más lejos de lo que imaginaba. Ya no era solo una lección para mi familia, era un testimonio para cualquiera que hubiera sentido que lo dejaban de lado. Antes de apagar la luz, pensé en cómo una noche de humillación había terminado siendo la semilla de un cambio profundo. No en Daniel ni en Laura, sino en mí. Había pasado de aceptar un rincón junto a la basura a ocupar, con dignidad, un lugar propio en el centro de mi vida. Y mientras me acomodaba en la cama, supe que no pensaba ceder ese espacio nunca más. A la semana siguiente, la rutina en mi cocina ya estaba asentada. Los jueves seguían siendo días de producción intensa con Sofía, y Lucía se sumaba siempre que podía. Esa vez, además de los pasteles y alfajores, probamos una receta nueva, un pan dulce con frutas secas que mi madre hacía solo en las fiestas de fin de año. Mientras amasábamos, Lucía me preguntó si me imaginaba haciendo esto hace unos meses. Le respondí que no, que antes de aquella noche en la fiesta pensaba que mi tiempo de crear algo nuevo ya había pasado. Pero que justamente esa humillación había sido el empujón que necesitaba para recuperar mi voz. En medio de la preparación, Sofía me contó que ya había empezado a hacer encargos pequeños para algunos vecinos. Quieren cosas que sepan a casa, no a fábrica, dijo, y yo no pude evitar sonreír. Verla florecer en su propio camino me daba una satisfacción difícil de explicar, como si cada logro suyo fuera también un logro mío. Lucía, escuchando, sugirió que podríamos hacer un pequeño libro de recetas para vender en la feria, con historias cortas sobre cada plato. La idea quedó flotando en el aire, y las tres nos entusiasmamos imaginando cómo sería. Ese sábado, la feria volvió a recibirnos con sol y aire fresco. Esta vez, la gente llegaba preguntando directamente por el puesto de la abuela Matilde. Algunos traían frascos vacíos de mermelada para que se los rellenáramos, otros pedían el pastel de manzana como si fuera parte de su rutina. Sentí una mezcla de orgullo y gratitud. Ya no era solo vender, era formar parte de la vida cotidiana de estas personas. En un momento, mientras atendía, vi a lo lejos a Laura, sola, caminando entre los puestos. Se detuvo a observarnos, pero no se acercó. Me pareció que dudaba, que quería decir algo pero no encontraba el modo. No insistí ni hice ningún gesto para llamarla. Si tenía algo que decirme, sabía dónde encontrarme. Y si no, yo seguiría adelante sin esperar más de lo que podían darme. Al final del día, recogimos con la satisfacción de haber vendido todo otra vez. Sofía estaba radiante, y Lucía no paraba de hablar sobre cómo mejorar la presentación para la próxima vez. Mientras guardaba los utensilios, pensé en cómo mi vida se había llenado nuevamente de planes, de ideas y de personas que sumaban, no restaban. Ya no había espacios para quienes me querían al margen. Esa noche, sola en mi cocina, encendí el horno para hacer un pastel pequeño, solo para mí. No tenía ningún evento, ningún motivo más allá de darme un gusto. Mientras el aroma llenaba el aire, entendí que no necesitaba grandes escenarios para sentirme viva. Mi valor no dependía de un asiento en la mesa principal de una fiesta, dependía de reconocer quién soy y de no permitir que me empujen a la sombra. Antes de dormir, anoté en un cuaderno nuevo las ideas para el libro de recetas. No sabía si algún día lo publicaría, pero sí sabía que cada página sería un testimonio de lo que había aprendido, que la dignidad no se entrega, que los vínculos que valen se cultivan y que, a veces, un pastel de manzana puede ser más poderoso que cualquier discurso. Me dormí con una paz profunda, la misma que había sentido la noche en que entendí que la humillación no me había vencido, sino que me había devuelto a mí misma. Y con ese pensamiento,
supe que, pasara lo que pasara, nadie podría volver a sentarme junto al basurero. No mientras yo tuviera manos para amasar, voz para contar mis historias y gente que quisiera escucharlas. El último sábado del mes, la feria estaba más concurrida que nunca. El puesto, Recetas de la Abuela Matilde, ya no era solo una mesa con productos, era un pequeño punto de encuentro. Algunos venían a comprar, otros simplemente a charlar y escuchar las historias detrás de cada receta. Sofía llevaba un delantal nuevo con nuestro nombre bordado, y Lucía había colgado pequeñas fotos impresas de nuestras tardes de cocina. El ambiente era tan cálido que incluso desconocidos se quedaban más tiempo del necesario, solo para ser parte de esa atmósfera. En medio del bullicio, Daniel apareció. Esta vez estaba solo, sin Laura. Se acercó despacio, con las manos en los bolsillos, y esperó a que terminara de atender a un cliente antes de hablar. «Mamá, ¿podemos conversar un momento?», dijo. Lo miré, evaluando si quería abrir ese espacio, y finalmente asentí. Nos apartamos unos metros, lo suficiente para que la gente no escuchara. Daniel respiró hondo. «Antes de empezar, quiero pedirte disculpas por lo de la fiesta. No me di cuenta de lo que estaba haciendo, y sé que te hice sentir mal». Sus palabras eran simples, pero no parecían forzadas. No le respondí de inmediato, lo observé, buscando en sus ojos si había sinceridad. Y esta vez, creo que la encontré. «No se trata solo de sentirme mal, Daniel. Se trata de respeto, y de que eso no vuelva a pasar», le dije con calma. Él asintió, como quien entiende que no se trata de un perdón automático, sino de un compromiso. Volvimos al puesto, y para mi sorpresa, Daniel compró un pastel entero. Lucía lo envolvió y él le dio las gracias con una sonrisa genuina. No hubo grandes gestos ni reconciliaciones teatrales, pero sentí que era un pequeño paso. Y a estas alturas, los pasos pequeños también cuentan. Cuando la feria terminó y nos quedamos solas recogiendo, Sofía comentó que había visto la conversación y que le alegraba verme tan tranquila. «Antes quizá lo hubieras dejado pasar o te habrías enojado, ahora es diferente», dijo. Y tenía razón, algo en mí había cambiado de raíz. Ya no reaccionaba desde la herida, sino desde la certeza de lo que valgo. Esa noche, de regreso en mi cocina, dejé el pastel que había guardado para mí sobre la mesa grande y lo corté en 3 porciones. Guardé una para Lucía, otra para Sofía y me quedé con la última. Mientras lo comía, pensé en todo el camino recorrido desde aquella mesa junto al contenedor de basura. Lo que entonces fue una humillación, ahora era el punto de partida de una vida renovada. Entendí que no era necesario borrar el pasado para seguir adelante, bastaba con transformarlo. Y lo había hecho, con harina, azúcar, manzanas y, sobre todo, con la decisión de no dejar que nadie me relegara otra vez. Ese era mi verdadero legado, más allá de las recetas. Me fui a dormir con una certeza grabada en el corazón: no importa dónde te sienten, siempre puedes levantarte y elegir tu lugar. Y yo, doña Matilde Torres, había elegido el mío para siempre, en el centro de mi propia mesa. A veces pienso que, si aquella noche en la fiesta hubiera pasado desapercibida, quizá nada de esto habría existido. Tal vez seguiría aceptando los rincones fríos y las mesas mal puestas, creyendo que ese era mi lugar. Pero entendí que no se trata solo de dónde te sientas, sino de qué haces para defender tu dignidad, y sobre todo, para no olvidar quién eres. Me gustaría saber si alguna vez te pasó algo así, un momento en el que sentiste que te apartaban, pero que, sin darte cuenta, se convirtió en el punto de partida para algo mejor. A veces, esas heridas que parecen tan grandes son las que nos empujan a escribir una historia nueva. Si conoces a alguien que necesite escuchar esto, compártelo. Y si quieres seguir acompañándome en relatos como este, donde la vida real se mezcla con la fuerza de seguir adelante, quédate cerca. Siempre habrá una historia que nos recuerde que, incluso desde el rincón más oscuro, podemos elegir volver al centro de nuestra propia mesa.